Ok, ¿qué tal, colegas? Buenas noches. Esta presentación es una introducción pequeña, pero formal, del interludio matemático necesario para nuestra asignatura 1206, Estructura de la Materia. Esta asignatura, recuerden, pertenece al Departamento de Física y Química Teórica de la Facultad de Química. Bueno, comenzamos. Esta presentación está dividida en dos secciones. La primera de ellas son modelos físicos y un poco de historia. Y la segunda parte se dedica más al álgebra de operadores. La segunda parte la vamos a ver una vez que hayamos visto como tal la introducción a la ecuación de onda o ecuación de Rödinger. Ahora, ¿qué es un modelo físico? Nosotros entendemos o comprendemos a un modelo físico como una representación clara y concisa de un fenómeno. Sin embargo, nosotros podemos ver que los modelos físicos a veces van en contra de nuestra razón. Un ejemplo de ello puede ser este modelo, el modelo de electrones independientes. Puede parecernos contradictorio a lo que nuestra razón nos indica o a lo que nos han enseñado, dado que nosotros siempre hemos creído o creemos que los electrones están girando alrededor de un núcleo y que no interaccionan entre ellos. Sin embargo, debemos de recordar que un modelo físico es una representación matemática de un fenómeno, es decir, es una abstracción como tal. Un modelo físico, como veremos más adelante, tiene ciertas restricciones y alcances dentro de la descripción del fenómeno. No significa que el modelo sea superior al fenómeno. Eso es importante aclarar. Ahora, ¿qué características debe de cumplir un modelo para que sea considerado como tal? La primera es que debemos obtener la gran mayoría de variables complementarias de un sistema. Es decir, nosotros debemos de obtener con facilidad la posición dependiente del tiempo, por ejemplo, la velocidad dependiente del tiempo, el momento, que puede ser angular o lineal, y la energía. Nosotros podemos obtener más variables complementarias, tal como presión, temperatura, volumen, cantidad de sustancia, etc. La segunda nos indica, debe ser lo menos restringido posible, es decir, debe aplicarse a la mayor parte de los sistemas de estudio. Con esto nos referimos a que si nosotros estamos estudiando un fenómeno físico concreto, debe de ser generalizado el modelo. Es decir, no podemos restringir ciertos casos o no podemos discriminar un estudio de un sistema. Es decir, debemos de ser lo más generales posibles, poder aplicar estos modelos a una gran cantidad de sistemas de estudio. Ahora, lo siguiente puede ser un poco complicado o abstracto de entender, ya que dice, debe ser lo más sencillo posible. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Este dicho o esta frase que está en negritas proviene de la filosofía de la matemática analítica, propuesta por Bertrand Russell a través de la filosofía de Occam. Ahora, ¿qué significa? Para nosotros, científicos, aceptamos un modelo cuando éste nos da una explicación sencilla o su aplicación de las ecuaciones a un fenómeno nos permite obtener de forma elegante y sencilla una gran cantidad de variables complementarias. Ahora, los modelos no solo deben encajar con los datos empíricos disponibles, es decir, los obtenidos en un laboratorio, sino que deben dar lugar a predicciones y de esta manera ser contrastables. ¿Esto qué quiere decir? Los modelos no son intangibles e inamovibles. Quiere decir que los datos empíricos siempre van a estar por encima del sistema y nos van a dar una razón para poder tener un contraejemplo o una mejora del modelo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, podemos poner un ejemplo breve pero conciso al describir el modelo de J.J. Thomson, el modelo atómico mejor conocido como budín de pasas, y el modelo atómico de Ernest Rutherford. Nosotros hemos tenido desde la secundaria la explicación breve pero concisa de que Rutherford descubrió que entre los átomos existía un gran vacío. Es decir, él con datos empíricos disponibles de un experimento
pudo mejorar e inclusive contrastar el antiguo modelo atómico de Thomson. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros datos empíricos de los experimentos deben de ser aquellos que contrasten a un modelo y que este modelo en sí mismo nos dé lugar a predicciones. Ahora, otra variable, o otro, mejor dicho, característica que debe de cumplir un modelo es que en un sistema que esté completamente descrito por los valores de n menos 1 variables, decimos entonces que están especificados y por lo tanto permiten una representación clara de todos los estados del sistema. Esto quiere decir que si mi sistema tiene 5 variables, basta con que yo conozca 4 de ellas para que la otra quede completamente determinada. Ahora, si esto sucede a lo largo de varios estados del sistema, decimos que el modelo es una representación clara de todos los estados posibles de nuestro sistema. Para que quede más claro, podemos hacer uso del modelo del gas ideal, un modelo que es probable que tú estés apenas aprendiendo en termodinámica. El modelo del gas ideal posee una ecuación de estado. Presión por volumen es igual a cantidad de sustancia por la constante universal de los gases por la temperatura. Las consideraciones que tiene este modelo son importantes. La primera es que las partículas que conforman al gas no interaccionan entre ellas. La segunda es que los componentes del gas son esferas perfectas que se mueven en forma recta a altas velocidades y en colisiones elásticas. Es decir, no hay pérdida de energía cinética. Estas restricciones nos permiten construir un modelo y este modelo nos permite obtener una ecuación y con ello podemos obtener variables complementarias de un sistema termodinámico clásico, en este caso las de mayor importancia, presión, volumen y temperatura. Ahora, los datos experimentales o empíricos nos dan una razón. Obtenemos una isoterma. Vemos que en este caso las curvas de los datos de este gas o de este conjunto de gases pueden ser predecidas, o mejor dicho, podemos predecir el comportamiento de estas isotermas a través de la ecuación del gas ideal y vemos que el comportamiento de todos y cada uno de los estados del sistema puede ser descrito con este modelo y con esta ecuación en particular. Sin embargo, para la isoterma roja, vemos que representa desviaciones al comportamiento del gas ideal. Es decir, si nosotros nos podemos ir al caso extremo de las isotermas en azul, vemos que existen regiones y comportamientos que presentan una importante desviación con respecto al modelo del gas ideal. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro modelo es ineficiente para describir todos los estados posibles del sistema. Ahora, ¿esto quiere decir que el modelo del gas ideal es una mala aproximación? No. Quiere decir que por el hecho de ser general, presenta a través de las restricciones, pues obvio, representa una cierta contradicción para todos los comportamientos. Y contradicción, porque estamos tomando consideraciones que sabemos que no son reales. La más importante de ellas es considerar que los gases son esferas y la segunda, que en las colisiones no hay pérdida de energía cinética. Ahora, aterrizándolo todo, vemos que los fundamentos de la mecánica cuántica se basan a través de la obra fundamental de la mecánica clásica. Nosotros desde Física 1 hemos estudiado las leyes de Newton provenientes del Principia Matemática. Ahora, la mecánica newtoniana procede a la mecánica vectorial, ya que ésta nos permite obtener variables complementarias de nuestro interés, tal como posición, velocidad, aceleración, etc. Ahora, la mecánica analítica, a diferencia de la mecánica vectorial, funciona para sistemas inerciales y no inerciales. Ahora, ¿por qué es de interés saber de dónde proviene o por qué estudiamos la mecánica analítica? Bueno, la mecánica analítica, como veremos más adelante, contiene a dos variantes de la misma. Ahora, estas nacen de describir lo que es un sistema inercial a otro de lo que no lo es. Veamos. La mecánica lagrangiana se basa principalmente en la trayectoria de un objeto, la cual es obtenida encontrando la trayectoria que minimiza la acción. Ahora, el ente matemático que podemos obtener de la mecánica lagrangiana es la función de onda.
La función de onda proviene de la mecánica lagrangiana, la cual a su vez es una función que nos describe la posición y la trayectoria de un objeto. Ahora, de la mecánica hamiltoniana tenemos un enfoque. De todas las ecuaciones de movimiento de la mecánica hamiltoniana, estas son descritas por sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Ahora, para fines prácticos del curso, no vamos a resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, pero sí es importante saber que de la mecánica hamiltoniana nosotros obtenemos un ente matemático llamado función H circunflejo, es decir, operador hamiltoniano. El operador hamiltoniano es importante que sepamos describir qué contiene y cómo se interpreta físicamente. La función hamiltoniano u operador hamiltoniano se puede interpretar como la energía total del sistema, es decir, la suma de energía cinética y energía potencial. Ahora, de los conceptos matemáticos importantes para nuestro curso, podemos describir a la derivada. La derivada es considerada geométricamente como la recta tangente a la curva de una función de variable real. Es decir, debe cumplirse que mi función debe ser continua para todos los valores de x que pertenezcan a los números reales. Ahora, el significado físico que posee la derivada se puede ver fácilmente a través de la notación de Leibniz. El símbolo dy o diferencial de y nos indica cómo va cambiando o variando la función y con respecto a la variable independiente x, dando cambios infinitesimales. Es decir, estos cambios son tan pequeños que tienden a cero, inalterando las propiedades de la función. Ahora, cuando nosotros obtenemos la derivada, obtenemos otra función matemática diferente a la original. Esta función describe la razón de cambio de nuestra función, la cual puede ser sustituida por velocidad, aceleración, presión, energía, etc. Esta generalización nos permite comprender que no importa la variable complementaria que podamos colocar en la derivada, sea esta escalar o vectorial, nosotros podemos obtener una función matemática que describa la razón de cambio. Ahora, en cálculo diferencial, nosotros tenemos un ente llamado derivada parcial. ¿Por qué nosotros estudiamos derivadas parciales? Porque, bueno, baste con mencionar ejemplos de la vida real para comprender que un modelo necesita más de una variable. Podemos poner un ejemplo pequeño. Si nosotros queremos medir o describir con una función el caudal que cae de un tanque de almacenamiento de agua, podemos empezar a llamar variables para describir este modelo. Podemos describir la presión hidrostática, la presión del sistema. Podemos empezar a meter variables como viscosidad, temperatura. Podemos medir el diámetro de nuestro tanque de almacenamiento. Podemos medir el diámetro a la salida. Podemos medir el diámetro a la entrada, etc. Ahora, la definición de una función de varias variables es sea a igual a f de x, y, z y demás variables, definimos a su derivada parcial, al menos para estas tres variables, como parcial de y con respecto a x manteniendo z constante. Ahora, ¿qué significado físico tiene esta notación? Bueno, la variable parcial de y se refiere a la variable que nosotros estamos midiendo. La variable parcial de x se refiere a la variable manipulada. Y si se fijan, tenemos un subíndice en el lado inferior derecho que nos indica las condiciones experimentales que permanecen constantes. Ahora, para poder comprender bien este concepto de derivada parcial, podemos describir un experimento sencillo para que quede claro la importancia de las derivadas parciales y su interpretación en sistemas termodinámicos, inerciales o no inerciales. El experimento consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos el estado característico A y el estado característico B. En termodinámica, nosotros vemos los cambios en los sistemas independientes del tiempo. Ahora, en termodinámica, solo nos interesa el estado inicial y el estado final, no los estados intermedios. Eso le pertenece, como ya has visto, a la rama de la mecánica estadística o termodinámica estadística. Ahora, nosotros vamos a realizar nuestro experimento en un sistema abierto. Por lo tanto, la temperatura y presión de nuestro sistema
va a permanecer constante. En este caso podemos asegurar que será la temperatura y la presión que sean en las condiciones del experimento. La temperatura será la temperatura ambiente y la presión será la presión atmosférica. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener la variación de G con respecto a N. Nosotros tenemos un instrumento que va a medir el cambio de G al inicio y el cambio de G al final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como tenemos variables constantes y tenemos la variable que deseamos medir a través de un instrumento, vamos a agregar cantidades pequeñas, es decir, infinitesimales, de materia, y vamos a ver cómo, agregando cantidades pequeñas o infinitesimales de materia, vamos alterando o vamos variando a G. Eso es el experimento. Ahora, ¿cómo escribimos la derivada parcial de este experimento? Bueno, se supone que se quiere medir la variable G, entonces el cambio en G viene dado por la parcial de G, es decir, la variable medida en el experimento con un instrumento respecto a la parcial de N, es decir, la variable controlada, que de hecho es lo que estamos haciendo. Estamos agregando cantidades infinitesimales de N, manteniendo temperatura y presión constantes a lo largo de todo nuestro experimento. Una manera alterna de leerlo es la siguiente. A temperatura y presión constantes, el cambio de G debido al cambio de la cantidad de materia N será la suma de los efectos provocados de la sustancia N. Coloco un formulario de derivadas útiles para nuestro curso. Las más importantes son estas que presento a continuación. La derivada de la ley de la potencia, la derivada de la exponencial y la derivada de la exponencial reescalada. Recuerda que n puede ser cualquier valor perteneciente a los reales. Y coloco las derivadas más importantes, las de las funciones seno y coseno. No vamos a resolver ejercicios de derivadas porque eso pertenece a la asignatura de cálculo 1 y cálculo 2. Sin embargo, es importante que tengas presente las derivadas que vamos a utilizar a lo largo del curso y cómo obtenerlas de una forma directa. Por otra parte, te presento las únicas dos integrales posibles de ver en nuestro curso, la integral de una función x a la n y la integral de una función exponencial. Son las integrales más útiles porque nos vamos a dar cuenta de que la función exponencial está íntimamente valorada al álgebra de operadores o a las famosas funciones eigen o autofunciones. Y bueno, eso sería todo por el momento. Espero que les guste el video y nos vemos en la siguiente.